Buenos días a todos y bienvenidos al webinar del conjunto de seminarios que estamos haciendo sobre la plataforma, en concreto sobre ArcGIS Open Data. Mi nombre es Federico López y pertenezco al Departamento de Technical Marketing de RI España y me acompaña Camino Ballesteros, el Departamento de Marketing, que va a gestionar todas estas preguntas y el chat. Parece que hemos tenido algunos problemillas de audio, pero parece que ahora sí se escucha correctamente. Así que vamos a comenzar con eso. Bien, la sesión durará aproximadamente unos 40 minutos. La estamos grabando en vídeo, de manera que posteriormente vais a poder volver a visualizarla con más tranquilidad y demás. Poder emitirnos vuestras preguntas a través del chat de Webex, de qué camino nos recogerá, y al final de la sesión daremos respuesta a todas las que nos dé tiempo, y si no, contestaremos a posteriori a través de correo electrónico. Y sí que os agradeceríamos a todos que silenciaréis vuestros micrófonos hasta el turno de preguntas para evitar que se distorsione la sesión. ¿De acuerdo? Bien, la agenda que vamos a seguir va a ser la que veis en vuestras pantallas. Empezaremos dando una pequeña pincelada sobre qué es la plataforma ArcGIS y todo el cambio que ha supuesto en lo que es la tecnología de RI. Por otro lado, lo que veremos a posteriori es qué es en concreto el complemento de ArcGIS Open Data, cómo podemos activarlo dentro de nuestras organizaciones, y además veremos la utilización de este complemento desde los dos puntos de vista. Por un lado, desde las organizaciones, es decir, veremos todo el flujo de trabajo necesario para convertir nuestros datos geográficos en datos Open Data, y desde el punto de vista del usuario final, quien podrá reutilizar toda esa información pues para bien hacer sus propias aplicaciones, consultar la información, etc. Y lo que os repetía, al final de la sesión existirá un turno de preguntas en el que nos podréis remitir todas vuestras cuestiones. Bien, a lo largo de todos estos seminarios os estamos un poquito desgranando en qué consiste la plataforma ArcGIS. Y básicamente podemos decir que es la evolución de la propia tecnología de RI, que nos va a permitir evolucionar desde lo que conocemos como GIS tradicional hasta el WebGIS, es decir, la capacidad de tener los sistemas de información geográfica en cualquier lugar y en cualquier momento. Este cambio de paradigma viene fundamentalmente marcado por tres aspectos. Por un lado, la evolución de la tecnología. Hemos ido evolucionando desde tecnologías servidor hasta lo que es la actual servidor cloud, que nos va a permitir un amplio aspecto de desarrollo de lo que es la tecnología de RI. Por otro lado, también en función de las nuevas formas de trabajar. Existen un montón de dispositivos, todos llevamos dispositivos móviles, tabletas encima, y el GIS va a estar disponible para todo ello de manera inmediata. Y por otro lado, también en función de la funcionalidad demandada por parte de los usuarios. Cada vez tenemos más sensores y más información con contenido espacial que es necesario procesar y convertir en fuentes de información. En definitiva, el WebGIS lo que pretende es que el protagonista sea el usuario. Es decir, existe una evolución de las herramientas y nuevas herramientas más complejas, comunes para todos los usuarios, a herramientas más específicas que van a moldarse en función de las necesidades que tiene cada uno de ellos y que van a permitir hacerlo de un modo mucho más sencillo y, digamos, tan amigable. También algo fundamental es que la plataforma nos va a permitir llevar a cabo una gestión íntegra y eficiente de la información, pues fundamentalmente a través de un portal corporativo en el que se va a poder estructurar la información en función de distintos grupos temáticos o en función de replicar el propio organigrama interno que tiene nuestra organización. Y esto va a permitir que cada uno de los usuarios pueda acceder a ella a través de su usuario nominal, su nombre, su usuario y su contraseña, de manera que podrá ver e interactuar con aquellos contenidos a los que previamente se les ha otorgado acceso. De manera que nos va a permitir organizar y gestionar la información geográfica de la organización de un modo mucho más efectivo. Esto lo que nos va a permitir es solucionar ese antiguo problema en el que el usuario tenía dificultades a la hora de encontrar información geográfica con la que trabajar, y lo va a poder integrar de una manera conjunta a través de un único sistema corporativo, además sin ningún tipo de limitación de uso. Va a ser además información que va a estar disponible de modo rápido, en muy pocos clics, con una uniformidad y una calidad de los datos que nos va a permitir su gestión a través de la plataforma, y además va a ser muy sencillo de utilizar. Veremos como usuarios de distintos perfiles, sin necesidad de tener conocimientos de GIS, van a poder utilizar la plataforma y aprovecharse de toda la información que esta nos puede
brindar. En definitiva, la solución en la plataforma ArcGIS como tal, el profesional del GIS, el profesional del GIS sigue teniendo un papel fundamental. Por un lado, como el generador de información geográfica y por otro lado, como creador de herramientas de análisis y geoprocesamiento. Y gracias a este nuevo paradigma, lo que va a conseguir es que toda esta información llegue a cada vez más usuarios finales, que incluso puede albergar a nuevos grupos temáticos que tradicionalmente no son usuarios de los sistemas de información geográfica. La arquitectura es algo que habréis visto en distintos seminarios y que mostramos casi continuamente. Está fundamentada en tres niveles básicos. Un primer nivel en el que se encontraría todos los contenidos, tanto propios del usuario como los que nos puede brindar la propia plataforma, que pueden estar albergados en nuestros propios servidores a través de ArcGIS Server o directamente en la nube. En un segundo nivel se encontraría el portal que nos permite gestionar toda esa información geográfica para después llegar a todos estos usuarios finales a través de las distintas aplicaciones, que pueden ser aplicaciones de escritorio, aplicaciones web o a través de distintos dispositivos móviles. Y en este esquema juegan un papel fundamental las apps. Es decir, las apps lo que nos van a permitir es llegar a todos los usuarios que estos interactúen de manera efectiva con toda la información geográfica. Podemos diferenciar distintos tipos de apps. Tenemos plantillas configurables, tendremos aplicaciones ya listas para utilizar, como pueden ser Dashboard, Collector, Explorer, etcétera. Existen los complementos de Remax4, Office, distintos APIs, DI, CRM, etcétera. También productores de aplicaciones como Web App Builder o App Studio para aplicaciones de dispositivos móviles y, por supuesto, las distintas APIs de desarrollo. Y entre ellas, ¿qué me has cogido? ¿Qué? Podemos destacar el papel que juega ArcGIS Open Data. ArcGIS Open Data, aunque la podríamos incluirla dentro del conjunto de apps, a mí me gusta más bien hablar de ella como un complemento de la plataforma, que nos va a permitir, lógicamente, el acceso y la explotación de toda aquella información que previamente los propios usuarios, propietarios de la misma, han decidido que se promueva y se divulgue de manera libre. Explicar en Open Data lo que significa pues, es bastante complejo. Existen un montón de definiciones que podéis encontrar en manuales, en la web, etc. Yo siempre suelo quedarme con la que nos da la Fundación de Conocimiento Abierto, en la que define Open Content o Open Data pues como cualquier contenido, información o dato que puede ser libremente utilizado, reutilizado y redistribuido sin ningún tipo de restricción legal, ni tecnológica, ni por supuesto social. ¿De acuerdo? Fundamentalmente lo que es, para que un dato se considere como abierto, podamos declararlo como Open Data, tiene que cumplir una serie de requerimientos o características. En primer lugar, los datos deben estar disponibles en su conjunto, preferentemente siempre a través de descarga, a través de Internet. Además, tiene que contar con un formato adecuado y que sea modificable, por supuesto. Además, los datos deben ser proporcionados bajo términos que permitan su reutilización y redistribución, incluyendo además su entremezclado con otros conjuntos de datos. Y por supuesto, todo el mundo debe ser capaz de utilizar y reutilizar toda esta información. Es decir, no debe haber ningún tipo de discriminación de tipo de actividad de uso no comercial o restricción de uso solo para ciertos fines como educativo. No, hablamos de una reutilización total, un acceso libre a todos estos datos. Pero si nos preguntamos cuál es la clave fundamental para poder cumplir con estas premisas, pues la respuesta es básicamente la interoperabilidad. Es decir, la habilidad de que diversos sistemas y organizaciones puedan trabajar juntos, interoperar, y que en nuestro caso se centraría en la habilidad de integrar diferentes conjuntos de datos. Pues bien, todo esto desde hace un tiempo está disponible para todos los usuarios de la plataforma gracias a ArcGIS Open Data, ya que se va a convertir en la pieza fundamental a la que van a poder acceder todas las organizaciones para poder aprovechar toda su inversión en la plataforma ArcGIS y proporcionar acceso público a todos aquellos datos que deseen compartir. Y, por supuesto, cumpliendo con los permisos fundamentales que antes habíamos descrito de disponibilidad y accesibilidad, usabilidad y participación universal. Y esto se fundamenta básicamente en la capacidad, el poder de integrar e interoperar que nos permiten los servicios
que podemos tener registrados bien en nuestra organización y que pueden estar alojados independientemente en la nube como en nuestro Archive Server, es decir, en toda la versatilidad que nos permite la arquitectura de la plataforma. Por eso, si volvemos a lo que es el esquema de cómo se organiza la plataforma, la pregunta de cómo se incluiría Open Data dentro de este esquema y cómo se definiría la arquitectura de la plataforma para este caso, pues podríamos decir que los portales de Open Data van a gestionar como portales paralelos al que tenemos acceso todos los usuarios a través de nuestro nombre de usuario y contraseña, pero que en este caso va a ser un acceso libre, de manera que cualquier usuario externo, a través de cualquier navegador, va a poder acceder a esta información y reutilizarla. Información que, lógicamente, previamente debe ser autorizada por los usuarios o los administradores de la organización en la que se encuentra albergada. En definitiva, ArcGIS Open Data, los portales de ArcGIS Open Data, lo que nos van a permitir es crear este puente entre los datos que tenemos en nuestra organización y lo que es el acceso público a toda la ciudadanía o empresas o instituciones que quieran acceder. Bien, ¿cómo podemos definir esta posibilidad? ¿En qué se basa? Pues fundamentalmente en la arquitectura abierta que nos ofrece ArcGIS Online y a la versatilidad que nos va a dar la plataforma, de manera que todas las suscripciones de ArcGIS Online ya van a poder, por un lado, crear o convertir sus datos geográficos y no geográficos, como veremos, en servicios Open Data, y además nos va a permitir compartir esos datos que tenemos almacenados dentro de la organización. Vamos a poder, además, crear portales web Open Data propios. Algo importante, toda esa información que nosotros vamos a generar como Open Data no va a suponer un cambio en nuestro modo de trabajar. Es decir, si nosotros tenemos una organización de la información en distintos grupos temáticos, con distintos permisos, esa estructura se va a mantener exactamente igual. La única diferencia es que activaremos una serie de capacidades dentro de los datos que van a permitir que se compartan como Open Data. Además de poder crear estos portales, y como veremos podremos crear todos los que nosotros queramos dentro de nuestra organización, vamos a permitir un acceso sencillo a los distintos usuarios a todos estos datos para poder explotar la información, para poder reutilizarla, poder descargársela, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, esto va a poderse hacer sin ningún coste adicional. Es decir, esta funcionalidad es totalmente gratuita y está disponible ya para todas las, bueno, ya y desde hace un año aproximadamente, un año y medio, para todas las organizaciones de la plataforma. ¿Qué novedades son importantes desde el punto de vista de las organizaciones en la generación de portales Open Data y la capacidad de compartir información como Open Data? Pues una de las más destacadas es que hemos sustituido el antiguo framework HTML CSS por Bootstrap, que es un nuevo framework, que nos va a permitir personalizar aún más, digamos, el look and feel de todos nuestros portales Open Data y además hacerlo de un modo un poquito más sencillo. También, ahora vamos a poder determinar distintos mapas base como fondo, es decir, los portales vamos a poder incluir la funcionalidad mapa y entre ellas vamos a poder elegir el que nos daba antes por defecto, una única opción, y ahora la capacidad de elegir distintos mapas base entre los que tengamos albergados dentro de nuestra organización. Además de eso, ya no solo vamos a poder compartir como Open Data Feature Service, es decir, servicios de entidades, ahora vamos a poder compartir muchos tipos de información. Por ejemplo, URLs externas a documentos que estén albergados en la red. Vamos a poder compartir documentos directamente, ya sean hojas de Excel, PDFs, etcétera. Y también servicios de imágenes. Es decir, veremos cómo los usuarios van a poder explotar la información de estos servicios, descargarla, etcétera, etcétera, etcétera. También se ha modificado la resincronización y la capacidad de indexar todos estos datasets dentro de Open Data for ArcGIS y lo vamos a hacer de modo individual, sin necesidad de que cada vez que ocurra un cambio tengamos que resincronizar todos los datasets. Lo veremos ahora en un ejemplo. Y algo también importante, ahora todos los datos que nosotros compartamos dentro de la organización como Open Data van a poder integrarse, van a poder federarse con portales TCAN, que es uno de los, digamos, de los portales o tipologías de portales más extendidas en la generación de Open Data. Bien, lo que vamos a hacer ahora es una demostración de cómo podríamos implementar un flujo de trabajo para crear compartir nuestros datos de la organización como Open Data y a la vez crear un portal que nos permita difundirlo de un modo rápido.
para ello vamos a partir como punto de partida con esta organización que estáis viendo en vuestras pantallas, en la que tiene una serie de información y en la que yo he albergado distintos datos con distintas tipologías para poder comparar. Bien, ¿cómo podemos preparar nuestra organización para empezar a crear contenidos Open Data? Pues para ello tenemos habilitándola, ya tendríamos a nuestra organización preparada para empezar a difundir información como Open Data. Bien, en este caso, en el que vamos a trabajar, dentro de mi contenido y en las distintas estructuras de carpetas en las que yo tengo dividida la información de mi organización, he generado una que se llama Datos Abiertos, en la que incluyo distintas fuentes de datos que yo quiero compartir como Open Data. Ahí, como podéis ver, tengo desde servicios con tablas, sin ningún tipo de información geográfica, tengo documentos como pueden ser una hoja de Excel o informes a través de PDFs albergados en la red. También tengo capas de entidades, lógicamente, incluso un servicio de imágenes. Pues bien, para compartir esta información, simplemente he de seleccionarla, de determinar que la voy a compartir, hacerla pública, lógicamente, y además compartirla con uno de los distintos grupos temáticos que aparecen en mi organización, que en este caso será el de Seminario Open Data. Bien, una vez compartida esta información, ya estaría disponible esta información ya estaría disponible en el grupo para que yo pudiera interactuar con él. Pues vamos a la opción Grupos y dentro de los distintos grupos que conforman mi organización existe con el que yo lo he compartido, que es el grupo Seminario Open Data, en el que ahora, si editamos sus propiedades, veremos cómo aparece una nueva opción distinta a las capacidades que ya todos conocemos de compartirlo, sea privada, pública o solo con la organización, que es la capacidad de asignar ese grupo como disponible para sitios Open Data. ¿Qué significa esto? Que toda la información que nosotros compartamos con este grupo y que a su vez sea pública, lógicamente, va a estar ya disponible a la hora de generar portales Open Data para poderla compartir directamente en estos sites. ¿De acuerdo? Bien, pues guardamos estos cambios y vemos como toda esa información que teníamos como punto de partida ya va a aparecer incluida dentro de este grupo y con esa capacidad definida para poderse compartir como Open Data. Como veis, simplemente hemos tenido que seguir estos sencillos pasos. Simplemente con estos datos, algo muy recomendable es que defináis muy bien todos los datasets que queréis compartir en cuanto a su descripción, en cuanto a las restricciones de uso, restricciones de uso en este caso Open Data no, sino en cuanto a nivel de licencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, y ya con esta información lista ya podríamos generar nuestro propio portal Open Data. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues para ello simplemente nos debemos de ir a mi organización y en la opción de editar ajustes ya habíamos habilitado la funcionalidad Open Data, elegir la opción configurar un nuevo sitio. Bien, vemos cómo se nos va a abrir un asistente que nos va a ir guiando paso a paso en la generación de nuestros portales Open Data. Como veis, aparecen dos pestañas distintas. Una con la lista de sitios, ya que podremos crear todos los portales Open Data que nosotros queramos dentro de nuestras organizaciones, y otro en el que aparece incluida la información sobre nuestra organización. Es decir, el detalle sobre qué vamos a incluir, qué información, etcétera. Esto es importante porque es información, metadatos que van a aparecer siempre incluidos en los distintos portales que vayamos generando. No tengamos que incluir todos estos datos individualmente para cada uno de ellos. Por ejemplo, para este caso vamos a hacer rellenar estos campos de manera rápida. Podemos poner un nombre a la organización, podemos definir qué tipo de organización es la que estamos trabajando. Pues, por ejemplo, es un negocio privado. Podemos definir cuál es la página de inicio de la organización. Podemos elegir la página web de ERRI, por ejemplo. Una imagen con el logotipo, que yo la tengo aquí preparada. Lo voy a seleccionar esta de aquí. Copiamos esa URL. Simplemente hemos de pegarla y poner un nombre de contacto. Pues vamos a poner mi nombre. Un número de teléfono, vamos a dejar que viene por defecto. Y un correo electrónico que aparecerá en todos los portales Open Data como contacto para los usuarios que quieran acceder a ella. También podríamos opcionalmente añadir un resumen de la organización explicando qué nos dedicamos, etcétera, pero bueno, eso vamos a dejarlo en blanco. Guardaríamos los cambios y ya tendríamos configurada toda la información que tendrán todos los portales Open Data que a partir de ahora generemos en nuestra organización.
Bien, y una vez definido esto, lo que vamos a hacer es empezar a crear un nuevo sitio, un nuevo portal. Para ello, simplemente hemos de accionar la opción crear nuevo sitio y vemos cómo el asistente nos va a ir guiando paso a paso a la hora de definir pues, las características fundamentales que va a tener nuestro portal. En primer lugar, nos va a requerir una información básica, un nombre de sitio, un icono del navegador que va a aparecer en las pestañas de nuestro navegador. Vamos a dejar los que vienen por defecto. También el dominio que nosotros queremos darle a nuestro portal Open Data. Vamos a darle, por ejemplo, Open Data. Y también nos da la posibilidad de definir un dominio personalizado. Es decir, hasta ahora, y si no lo definimos, lo que va a ocurrir es que se va a generar, nuestro portal va a tener una URL que va a ser un subdominio de la organización en la que lo hemos creado. De hecho, si os fijáis en la URL completa, va a mantener el nombre del dominio que tiene nuestra organización de Arcis Online y se va a añadir esa información que nosotros le hemos dado, en este caso el texto Open Data. También existe la posibilidad de que nosotros tengamos nuestro propio dominio y que queramos, digamos, redireccionar este portal Open Data a ese dominio para que sea algo externo a nuestra organización de Arcis Online. Pues bien, para ello simplemente tenemos que definir el dominio personalizado y configurar el DNS. Configurar este DNS que va a depender un poquito en función de dónde lo tengamos albergado y con ello simplemente en muy poco tiempo vamos a poder redireccionar este portal Open Data a nuestro nuevo dominio. Todo este proceso a seguir para realizar este cambio de dominio viene detallado en la ayuda, de manera que si accedéis a la ayuda de Open Data podréis ver los pasos que hay que hacer. Bien, una vez definida la información básica de nuestro portal, podremos definir, pues en primer lugar, la extensión que va a tener nuestro mapa, es decir, hacia dónde queremos que aparezca centrado, pues en función de dónde nos encontremos y de dónde esté ubicada la información que vamos a divulgar. Podemos dibujarla directamente a mano, vamos a dibujar la península ibérica, por ejemplo. Y además, otra de las novedades que os contaba, podemos determinar qué mapa base se va a utilizar como fondo en nuestros portales. Hasta hace poco tiempo solamente teníamos la opción del mapa gris, pero ahora vamos a poder determinar entre todos los mapas base, todos los servicios de mapa que estén incluidos dentro de nuestra organización. Si lo que hemos decidido en la organización es que se utilicen como mapas base los que nos ofrece ERRI, pues aparecerán todos, que son como los que veis aquí. Yo podría elegir imágenes, o podría elegir, veremos cómo cambiará inmediatamente, o los distintos tipos, ¿vale? Si lo que tenéis es definidos como mapas base de vuestros propios servicios, de vuestras propias imágenes cacheadas, vuestros propios mapas, etcétera, aparecerían también en este conjunto de datos y podríais elegir cuál es el que queréis que aparezca. Bien, yo voy a quedarme con el lona gris claro, que es el que más me gusta, y simplemente con esos cambios ya podría generar el portal Open Data. Le damos el siguiente y directamente el asistente nos va a ir guiando en el proceso de configurarlo. Hemos definido las características básicas y lo que nos va a pedir a continuación es que determinamos qué grupo o grupos de los que están disponibles en nuestra organización van a incluir los datos que nosotros queremos compartir como Open Data. Pues bien, si recordáis hace unos minutos, lo que habíamos hecho es compartir información con un grupo al que hemos denominado Seminario Open Data y al que además le hemos dado esa capacidad de convertirse en un grupo determinado o disponible para este tipo de portales. Pues bien, simplemente podemos agregar este sitio. Y no solo eso, sino que además vamos a poder incluir información que aparezcan en otros portales, ya sean no dentro de nuestra organización, sino incluso externos. Por ejemplo, podemos seleccionar pues, todos los que se llamen Datos Abiertos España, por ejemplo. Y veremos cómo va a aparecernos distintos grupos, uno en concreto que yo he creado en una organización distinta, pero a la que también le he determinado, le he asignado esa capacidad de convertirse como disponible para portales Open. Pues bien, yo lo puedo agregar y así tendría incluida información procedente tanto de dentro de los grupos de mi propia organización como de otros. Bien, pues una vez que he definido los datos, ya simplemente puedo continuar con el siguiente paso y veremos cómo directamente todos estos datasets que conforman los dos grupos con los que hemos definido se van a actualizar, se van a indexar en nuestro portal Open Data. Vemos como para cada uno de los datasets nos va a dar distinta información pues, sobre qué tipo de datos se trata y algunas características de cómo está conformado. Y algo importante, nos va a devolver todos aquellos errores o avisos sobre determinadas cosas que queramos cambiar. Por ejemplo, en estos datasets yo he sido un poquillo vago y no he rellenado la información sobre el nivel de licencia. Esto me lo va a decir directamente el asistente
pero es algo que voy a poder cambiar inmediatamente. Para ello simplemente puedo editar ese elemento en Acceso Online, en este caso entre los que yo tengo disponibles dentro de mi organización, y yo podría editar sus propiedades. Y, por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí en restricciones de uso, pues vamos a poner uso libre, cualquier tipo de texto, tanto ahí como en los créditos. Bien, guardamos los cambios y ahora lo que podemos hacer directamente es una de las opciones, de las novedades que antes os comentaba. Podemos actualizar directamente los datasets que han sufrido cambios. Imaginémonos que en lugar de tener todos los datos albergados en Arcis Online, tenemos algunos datos en Arcis Server y hemos parado ese servidor pues, por alguna tarea, por alguna cuestión en concreto. Una vez que nosotros querramos, digamos, releer otra vez esa información, podríamos restablecer este dataset y en lugar de volver a leer toda esa información, se centraría únicamente en el dataset que hemos modificado. Del mismo modo, podríamos actualizar el índice de todos los datasets en conjunto. Vamos a hacer este ejemplo para que todos esos cambios que nosotros hemos hecho se vean reflejados directamente en estos datos. ¿Qué va a hacer entonces? Va a volver a leer cada uno de esos dos grupos que nosotros hemos definido y toda esa información, todos esos datasets van a aparecer de nuevo en el informe de datos con las distintas modificaciones que existen. Por ejemplo, en este caso, ese aviso que nos daba de que no existía información sobre licencia ya aparecería solucionado en nuestro informe de datos. Bien, una vez que tenemos la información ya creada y todo disponible, lo que vamos a poder hacer ahora, por ejemplo, es definir el diseño que va a tener nuestra organización. Vamos a la siguiente opción y vamos a ver cómo el propio asistente nos va a ir guiando a la hora de definir qué aspecto tendrá nuestro portal Apple. En primer lugar, podemos definir si se va a mostrar un mapa o no. Podemos hacer portales que tengan el mapa como método de interactuación de la información geográfica o simplemente mostrarlo sin este mapa incluido. Bien, podemos definir un título. Vamos a poner, por ejemplo, Open Data España. Y además una URL con la imagen que nosotros queremos mostrar como icono en la página de inicio. Bien, yo voy a utilizar una que ya tengo preparada. Vamos a copio su URL, la pegaría directamente aquí. Y vamos a ver cómo en unos segundos esa información ya aparecería. Además, el propio asistente nos va a devolver a través de una vista previa el resultado de cómo quedaría nuestro encabezado. De manera que siempre vamos a poder ir gestionando este proceso en la generación de nuestros propios portales Open. Bien, una vez que hemos definido el encabezado, podríamos definir el diseño que tendría nuestra organización. Y podemos hacerlo nuestro portal Open Data. Y podemos hacerlo de dos maneras distintas. Bien, a través de distintos widgets que nosotros podemos ir añadiendo de manera manual y que podemos ir configurando en función de distintas tipologías, o, por otro lado, directamente a través de código HTML, en función de este nuevo framework que os contaba hace un momento. Por ejemplo, vamos a modificar generar distintos widgets para que veamos un poco el proceso de crear esta información. Pues, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, entre las distintas tipologías que nos ofrece, vemos que aparece texto, imágenes, fuentes de datos, etcétera, pues podríamos cargar una de las imágenes. Una imagen en concreto que yo ya he hecho un poquito el trabajo de buscar la información, podría seleccionar y pegarla directamente en la URL de origen. Entonces, una vez que esta información hecha, le podría dar a hecho y vemos cómo ya aparecería esa imagen que yo manualmente puedo desplazar y definir su tamaño concreto. De esta manera veríamos que ya tendría, digamos, un aspecto de una imagen directamente en nuestro layout de nuestro site Open Data. Del mismo modo, podría añadir todos los widgets que yo quisiera. Por ejemplo, podría también añadir un widget de tipo texto en el que yo podría ir modificando la información que aparece, pues, por ejemplo, simplemente poner en negrita resaltado la opción de categorías. Perdón, categorías, no, categorías. Bien, este texto podemos, a través de esta ayuda con Markdown, nosotros lo que vamos a poder es aprender las distintas opciones de sintaxis y distintos formatos que vamos a utilizar pues para definir cómo va a ser ese texto en sí. Es decir, si va a tener va a estar en negrita, hacer listas, etcétera, etcétera. Pero yo en principio voy a quedarme simplemente con esta opción, damos a hecho, y desplazaría y
su ubicación y el tamaño que tendría cada una de ellas. Y así podría continuar, es decir, una opción muy práctica sería también añadir widgets en el que cada una de las imágenes que yo incluyera pues pudiera estar relacionado con una búsqueda concreta de datos para poder categorizar esa información. Para ello, pues lo que vamos a hacer es copiar una de las imágenes, ven aquí, la copiamos, y además que esto esté relacionado, bueno, antes lo que voy a... Una cosa que es importante, también os quería mostrar, es que cada vez que hacemos uno de estos cambios, nosotros podemos guardar los cambios y el propio asistente va a tener una vista previa en el que en todo momento vamos a poder ver cómo quedaría nuestro portal Open Data, como estáis viendo directamente en vuestra pantalla. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que vamos a hacer es, en función de esas categorías, lo que os comentaba, añadir un widget en el que una de las imágenes nos permita hacer una búsqueda de una de las categorías concretas de los datos que yo estoy compartiendo. Para ello, simplemente copiar esa imagen, la pegamos y como vínculo a esa imagen podemos hacer una búsqueda, pues por ejemplo, de transportes. Vemos cómo van a aparecer todos los datasets relacionados con transporte que yo puedo organizar según distintos criterios, por ejemplo, la fecha de carga de la información y ese, digamos, resultado de esa búsqueda, la URL de esa búsqueda, esa query, yo podría copiarla e incluirla directamente dentro del vínculo de imagen. Le daríamos a hecho. Vemos como unos segundos yo tendría una capa de transportes que cualquier usuario a la hora de hacer clic aquí le llevaría directamente a la organización. ¿De acuerdo? Bien, y así podríamos añadir muchos más widgets, tanto en lo que es la página, el cuerpo de nuestro portal Open Data, como incluso en los pies de página. Que en lugar de este trabajo sabemos desarrollar o tenemos un código ya definido y demás, pues esto también sería muy factible y sería fácil de incluir simplemente yéndonos a la opción código. Vemos como si vamos a editarlo a través de código nos va a avisar de que no vamos a poder volver al asistente, es decir, vamos a tener que escribir siempre su código HTML, le vamos a dar a aceptar. Y lo que voy a hacer es directamente ese trabajo de ir generando widget a widget, sustituirlo por un código que yo he generado previamente, que yo voy a copiar aquí, y que lo voy a pegar directamente en el diseño de nuestra web. Vale. Una vez que está pegado, simplemente he de guardarlo. Y ahora, si le damos a la vista previa del sitio, vemos cómo va a aparecer un portal ya creado, en el que yo he generado, pues, he definido un mapa de fondo. Además, he establecido que aparezca como imagen, ya no solo un texto con portal Open Data de datos abiertos, sino además un vídeo de fondo que se va a reproducir automáticamente para tener una estética un poquito más bonita. Todas esas categorías con los distintos datasets que hemos visto en uno de los ejemplos ya estructurado para todos los conjuntos de datos con los que trabajamos. Y además he añadido la opción de leer las noticias de ERRI vía un RSS, que es otra de las posibilidades que nos ofrece la propia plataforma, en el que aparecería, por ejemplo, el evento en el que estamos todos ahora. ¿De acuerdo? Y algo importante, yo voy a poder acceder a la información directamente desde las distintas categorías que me aparecerían aquí. Por ejemplo, vamos a ver cómo si accedemos a seguridad ciudadana. Ahora vamos a poder acceder a información de todo tipo. Como os comentaba al principio, ahora ya, aparte de la información geográfica, los propios portales Open Data vamos a poder incluir información de otro tipo. Por ejemplo, en este caso, pues un informe de tráfico que nos va a llevar a un documento PDF que está albergado en la red. También podríamos incluir archivos directamente, como podría ser información de un fichero Excel, en el que directamente lo podríamos abrir o descargar para su reutilización. Vemos cómo se nos cargaría directamente aquí. Vamos a cerrarlo. Y muchas más opciones. Por ejemplo, también podríamos, algo que os comentaba como novedad, podríamos ir a la opción de ordenación del territorio y aquel servicio de imágenes que nosotros teníamos, podemos acceder a él directamente, navegar a una zona en concreto. En este caso se trata de un servicio de una imagen Landsat de infrarrojo cercano, en el que el usuario va a poder interactuar en el mapa, hacer zoom a distintos lugares y algo muy importante, descargar la información. Descargar la información en distintas maneras. Bien, a través de distintos formatos de imagen, ya sea PNG, JPG, TIFF o directamente accediendo a las APIs y accediendo bien al total de todo el dataset o a lo que nosotros hemos filtrado. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, al margen de estos servicios de imágenes, algo que ya podíamos hacer antes,
el acceso a la información de los que nos ofrecen los servicios de entidades, ya sea, por un lado, a través de Feature Service, como directamente a través de tablas. Es decir, nosotros podemos acceder a una tabla en concreto, ya lógicamente no tiene información espacial albergada, no vamos a poderla ver en el mapa, pero sí que vamos a poder interactuar con ella, vamos a poder descargarla, en este caso, bien como una hoja de cálculo directamente, o utilizar directamente ese servicio a través de la API y poderla embeber en nuestras propias aplicaciones. ¿De acuerdo? Y por supuesto también lo que son los servicios de entidades. Servicios de entidades en los que vamos a poder, pues algo que ya conocíamos todos, la capacidad de filtrar en función de distintos campos. Por ejemplo, si estamos hablando de un campo numérico, como puede ser uno que tengo aquí, total, vemos cómo podemos ir definiendo distintos rangos para establecer qué datos se van a mostrar directamente en nuestro mapa. ¿De acuerdo? O, si queremos, podríamos filtrar directamente en función de los distintos, de otros tipos de campos que sean alfanuméricos, por lo que tendríamos distintas categorías. Y algo importante, vamos a poder trabajar o visualizar los datos tanto en un mapa, como el que estamos viendo, como directamente en gráficos. Para ello simplemente hemos de definir qué datos es el que vamos a mostrar. Por ejemplo, vamos a elegir uno que tengo aquí, rango de intensidad, y vemos cómo podemos elegir entre distintos tipos de gráficos, de barras, de líneas, etcétera. Y no solo eso, sino que además vamos a poder modificar su simbología, su representación, determinando distintos colores, de manera que vemos cómo instantáneamente esta información se va a actualizar en nuestro mapa, o incluso modificando el tipo de gráfico que vamos a mostrar. Por ejemplo, podemos pasar de ese tipo de gráfico de barras a este tipo de gráfico sectorial. Y algo importante, tanto el mapa como el gráfico lo vamos a poder reutilizar, es decir, vamos a poderlo compartir y reutilizar sus servicios a modo de iframe para copiarlo en distintos entornos web. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el gráfico en un ejemplo para que podamos verlo de modo sencillo. Para ello simplemente tenemos que seleccionar la opción de integrar gráfico y la propia plataforma, el propio asistente, nos va a devolver un código HTML que podemos copiar y que si nos vamos a una web en concreto, pues por ejemplo en esta web en la que vienen los eventos de España, podríamos establecer que apareciera incluido aquí. Para ello vamos a editarlo con Filebook, editamos este dato, lo que voy a hacer es sustituir ese código por el código que me ha devuelto directamente la aplicación. De manera que si yo actualizo, veremos como en unos segundos ese gráfico que nosotros hemos generado directamente desde el portal Open Data va a aparecer incluido dentro de nuestra página web, de un modo muy, muy sencillo. ¿De acuerdo? Es algo que estamos acostumbrados a hacer hasta el momento, bien con mapas web, en ArcGIS Online, pero que ahora también lo vamos a poder hacer directamente con los gráficos que generamos desde los portales Open. Bien, pues una vez que hemos visto el proceso de generar distintos tipos de portales, sí que me gustaría mostraros un par de ellos, generados por algunos de nuestros clientes y que tienen una estética muy, muy bonita y que pueden servir de ejemplo para ver distintas maneras de desplegar portales Open Data, como puede ser este generado por el Ayuntamiento de Sevilla, en el que aparece información muy variada, pues, por ejemplo, estaciones de servicio, etcétera, etcétera, con la que podemos interactuar. O, por ejemplo, otro de los portales que también tiene una estética muy, muy bonita y una información muy útil, es el generado por el Cabildo de La Palma, el portal Open Data La Palma, en el que tenemos información pues, de todo tipo, de información tanto geográfica como distintos tipos de ficheros, PDFs, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos portales que están muy bien y que ofrecen información muy útil tanto para ciudadanos como para empresas, etcétera, etcétera. Bien, una vez que hemos visto esta opción de cómo las organizaciones pueden generar sus propios portales Open Data y cómo compartir la información, sí que me gustaría, aunque damos un poquito justos de tiempo, mostraros las opciones desde el otro punto de vista, de quien se va a beneficiar de todos estos datos que nosotros compartimos como en nuestros portales Open Data, que es el usuario final. Bien, pues básicamente el usuario final lo que va a poder hacer es acceder a todos estos portales Open Data, va a poder explorar los datos en función de distintas búsquedas, ya sean temáticas o en función de una localización espacial. Va a poder filtrar esa información, lo que hemos ido viendo en el ejemplo, a través de distintos queries, ya sea de espaciales o incluso en función de los distintos campos que conforman el modelo de datos de cada uno de los datasets.
Y además descargar libremente los datos. Descargarlos bien en ficheros físicos, como habéis visto varía un poco en función del tipo de datos con el que estemos trabajando, o directamente utilizar esos servicios. Utilizar esos servicios REST, e incluirlo directamente dentro de sus aplicaciones. ¿Qué novedades son destacables desde el punto de vista del usuario? Pues en primer lugar es que ERRI ha puesto a disposición de todos los usuarios del mundo, es decir, independientemente de que sean usuarios de la plataforma o no, un portal Open Data global en el que se incluye todos los datasets que se han compartido a lo largo de todo el mundo como Open Data. Pues actualmente hay cerca de un poco más de 25.000 datasets disponibles y aproximadamente unas 1.900 organizaciones a lo largo de todo el mundo en las que podremos acceder con esta información. Otra de las ventajas o de las novedades que se incorpora es la capacidad que le ofrece al usuario para hacer descargas en paralelo. Es decir, a través de un background va a poder descargar distintos datasets mientras que puede seguir interactuando con estos portales Open Data, sin necesidad de tener que esperar a que esto se descargue por completo para poder seleccionar pues, cuál va a ser el siguiente conjunto de datos que va a descargar, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, una nueva funcionalidad que ya está disponible en ArcGIS Online y que de momento se ha creado para este portal Open Data Global, que es la opción de Smart Mapping, en la que vamos a poder interactuar con el mapa de los portales, cambiando su simbología, la representación de los datos, etcétera, etcétera, y que a lo largo de los próximos meses, en la próxima release en concreto, es una funcionalidad que van a poder tener todos los portales Open Data que creemos directamente desde la plataforma. Ahora lo veremos rápidamente con un ejemplo. ¿De acuerdo? Os lo voy a mostrar de una manera rápida para que podamos verlo. Bien, este es el portal que os comentaba, el portal global en el que se incluye toda la información de todos los datasets disponibles a lo largo de todo el mundo, de todas las organizaciones, y en el que nosotros podemos buscar información de todo. Por ejemplo, podemos buscar espacios naturales protegidos, bien de cualquier parte del mundo, o incluso utilizar la ubicación en la que nos encontramos para acertar mucho más o buscar la información que sea mucho más certera. Bien, pues seleccionamos esta opción, cerca, le damos a buscar y vamos a ver cómo directamente la propia plataforma nos va a ofrecer todos los datasets que cumplen con esa búsqueda que nosotros hemos hecho y que están disponibles en lo más próximo a la ubicación en la que nos encontramos. Pues en este caso van a aparecer datasets de uno de los portales que os acabo de mostrar, el del Cabildo de La Palma. Bien, accedemos a ese dataset y vemos cómo aparecerían los espacios naturales protegidos, con la información de la tabla, todos sus datasets, todos sus metadatos, etcétera, etcétera. Y esa nueva funcionalidad que os contaba, en la que nosotros vamos a poder visualizar estos datos ya no solo con la misma representación, sino que vamos a poder jugar con su simbología. Por ejemplo, seleccionando un campo de tipo numérico, como puede ser el área, veremos cómo nos va a dar distintos rangos que nosotros podremos ir modificando directamente en nuestro mapa y que se va a ir reflejando directamente. Es decir, vamos a poder interactuar con esta información de un modo continuo. Si elegimos un campo tipo texto, ¿qué va a pasar? Pues que en lugar de esos rangos nos va a dar una categorización por categorías. Entonces nosotros podemos elegir distintas tramas de colores y en el que cada una de ellas va a estar relacionada pues cada una de las categorías en las que hemos definido cada uno de los espacios naturales protegidos. Como veis, podemos desplegar y acceder a las distintas opciones de simbolización. Y algo importante, esta información al final nos va a permitir un trabajo similar al que haríamos si interactuamos con un webmap, de manera que modificamos su simbología y demás y podríamos abrirlo directamente en ArcGIS Online, vemos cómo se abre, generando un mapa propio que cargaría esa información, se redirigiría esa información con la simbología que nosotros hemos definido, pero que podríamos volver a cambiar a nuestro gusto y que podríamos convertir en un mapa propio, pues cambiando su mapa base, por ejemplo, con imágenes con etiquetas, guardando ese mapa base, incluso algo que ya os iremos contando en próximos seminarios, la capacidad de estos webmaps, convertirlos en aplicaciones que nos permitan hacer distintas tareas. ¿De acuerdo? Y bien, creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero eso es un poquito los ejemplos que os quería mostrar y demás acerca de ArcGIS Open Data y todas las novedades que vienen incluidas en la última release y lo que está por venir. Esto sobre todo la funcionalidad de Smart Mapping y una serie de nuevas funcionalidades que a medida que las vayamos probando las iremos
pues las iremos contando bien en próximos seminarios o bien a través de la propia. Y no sé si hay alguna pregunta. Vale, vamos a abrir. Más Camino ha recogido aquí el turno de preguntas. Vamos a ir leyendo cada una de ellas y vamos a ir contestando. Vale. La primera de ellas dice, ¿va a abrir Esri parte de su información o tendrá Esri una página llena de links para Open Data que sean relevantes con Esri España? Bueno, entiendo que la pregunta se ha realizado antes de mostrar el portal genérico de Open Data, en el que nosotros tenemos todos los datasets incluidos en un único site en el que puedes encontrar información como hemos mostrado en este último ejemplo. ¿Sí? Vale. ¿Tienes que ser administrador para crear portales Open Data? Tienes que tener rango de administrador, sí, para poder generar esos portales Open Data. O, como sabéis, existen una serie de... Ya no existen, en ArcGIS Online ya no existen esos perfiles cerrados de administrador, publicador y usuario. No, ahora se pueden generar perfiles personalizados en el que se pueden otorgar distintas capacidades a cada uno de ellos. Y una de ellas puede ser la capacidad de generar portales Open Data. Por tanto, no es necesario, aunque sí es necesario que tu administrador previamente te dé perfiles a ti como usuario. ¿Vale? ¿De qué forma se relaciona todo esto con la adquisición de datos en campo con dispositivos móviles? Bueno, pues si lo que nosotros estamos haciendo es que esa información que nosotros recogemos en campo se albergue en un feature service que tengamos albergado en ArcGIS Online o incluso en ArcGIS Server, y nosotros ese dato lo compartimos directamente con los grupos que hemos designado como Open Data, pues lógicamente esa información va a aparecer siempre disponible en los sites Open Data. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando existan estas modificaciones del dato va a ser necesario reindexar toda la información para que se pueda subir la última versión y que el usuario final pueda descargarse la parte completa. Pero la finalidad de la plataforma es que el flujo de trabajo sea continuo y la versatilidad que nos dan los servicios de entidades nos van a permitir pues, que esto ocurra. Vale. La siguiente pregunta es, ¿el dominio personalizado es para tener este Open Data en otro portal? Sí, lógicamente, nosotros, es decir, digamos, el dominio personalizado para tenerlo en otro portal, más bien es para que la URL a la que aparezca en nuestro portal Open Data no sea la que viene el subdominio que nos da por defecto dentro de nuestra organización de ArcGIS Online, sino que podamos redirigirla, digamos, a un dominio concreto que nosotros tengamos albergado en Internet. Vale, otra pregunta dice, ¿en el diseño del portal se puede usar el código? Entiendo que esta pregunta se ha hecho cuando estábamos haciendo la demo con los widgets y luego sí podemos escribir el código HTML directamente a mano o como he hecho yo, lo he escrito antes y lo he pegado directamente en el diseño. Vale. ¿Se puede descargar Landsat antiguos en 2001, por ejemplo, para así utilizarla para análisis? Vale, esta respuesta no formaría parte, digamos, de Open Data, ya que esa imagen Landsat es un servicio que yo he decidido compartirlo como Open Data. Pero sí es cierto que dentro de los contenidos que se incluyen en la plataforma existen un conjunto de imágenes Landsat, además multiespectrales y multitemporales, en el que nosotros podemos jugar con distintas búsquedas en función de la fecha en la que nos interese y reutilizar esa información para nuestros análisis. Es decir, dentro de los contenidos que ya están disponibles en la plataforma están imágenes y una serie de herramientas que nos van a permitir analizar y además, digamos, interactuar con estas imágenes para obtener distintos resultados. Entonces, yo te recomiendo que visites la parte de ayuda de la plataforma en la que hablamos de contenidos. Incluso si nos dejas tu correo electrónico, te la puedo remitir para que puedas ver todas las posibilidades en cuanto a imagen. Vale. Otra pregunta es, ¿ese gráfico cambia también en la página de Esri? Sí, claro. Si nosotros ese gráfico lo que hacemos es que ese dataset va a modificarse, ese gráfico va a cambiar también directamente cuando lo hemos embedido. Sí. Otra es, ¿qué capacidad de almacenamiento hay disponible en ArcGIS Online y Portal? O sea, la capacidad de almacenamiento que nosotros tenemos en ArcGIS Online es la que nosotros queramos. Sabemos que el ArcGIS Online funciona con un consumo de créditos en función de distintos criterios y uno de ellos es el almacenamiento que nosotros tengamos de la información en él.
pues nosotros podemos ir almacenando ahí toda la información y en función de la cantidad de datos que nosotros tengamos va a repercutir en un consumo de créditos mayor o menor. Ahí, en este caso, te recomiendo que entres en una página, en la propia página web de ArcGIS Online, en el que existe una opción que es el estimador, la calculadora de créditos, en el que en función de los distintos tamaños de datos y distintas tipologías, sean servicios cacheados, servicios de entidades, vas a poder tener una aproximación de cuánto ocuparía y qué consumo de créditos supondría esto para él. Vale, y hay una más, que es, ¿hay posibilidad de insertar código HTML de manera que permita un refresco continuo de los mapas? Necesito más detalles de esta pregunta, porque al final la opción mapa la opción mapa está relacionada no con el código HTML, sino con el propio dato que tú estás viendo. Es decir, si tú estás modificando ese dato directamente en el dataset, se está modificando, esa modificación es la que se ve directamente en la opción mapa. Es decir, no es una de las opciones, de las partes que sea necesario definir a través de código HTML. Digamos, el código HTML simplemente es la apariencia que va a tener nuestro portal OpenData. Y me dicen que no hay ninguna otra pregunta. De todas maneras, en pantalla tenéis mi correo. Cualquier sugerencia, pregunta y demás que podáis tener, no dudéis en escribirnos y yo os contestaré lo más rápido posible. Muchas gracias a todos por la asistencia y perdón un poquito por el retraso, que nos hemos alargado por esos problemas técnicos del principio, pero bueno, espero que os haya servido y muchas gracias a todos. Buenos días.